Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Vamos a comenzar. Esta semana nos toca ver la parte número 2. Estoy compartiendo mi pantalla. Buenos días, sí, profesora. Ahí está. Entonces vamos a darle inicio a nuestra clase. Igual que la semana pasada, tenemos 24 preguntas para desarrollar. Entonces vamos a comenzar desarrollando las primeras preguntas. A ver, todos, por favor, vamos a desarrollar esta pregunta. Dice, un laboratorio de la NASA estudia el comportamiento de las plantas cuando reciben luz generada de una manera artificial. Para ello colocan unas bombillas que emiten luz blanca a 700 nanómetros de manera constante y se analiza los productos que se obtiene únicamente por fotosíntesis. Sabiendo que los fotosistemas son específicos respecto a la luz que reciben, lo que se espera obtener como producto de la fase luminosa sería la fotosíntesis, ¿no? Un proceso realizado por las plantas. Se divide o presenta dos fases. La primera fase, la fase luminosa, en la cual, ¿no?, es una fase dependiente de la luz solar, tiene que haber luz para que ocurra la fase luminosa, y la segunda fase se denomina la fase oscura. En la fase oscura no depende directamente de la luz solar, pero sí va a estar dependiendo de los productos que se forman durante la fase luminosa, ¿ya? La fase oscura requiere de productos que son producidos durante la fase luminosa, ¿no? Y la mayoría de plantitas, durante la fase oscura, realiza el ciclo de Calvin. Aquí nos está preguntando sobre, ¿no?, los productos que se van a obtener durante la fase luminosa y nos dan una información. Nos dicen que estas plantitas que están estudiando, ¿no?, en este laboratorio solo han sido expuestas a bombillas de luz blanca a 700 nanómetros, ¿ya? Con esto ya nos restringe, ¿no?, uno de los fotosistemas que se va a utilizar. ¿Ustedes recuerdan? Acá tenemos un pequeño gráfico. Los fotosistemas presentes en las plantas son dos. El fotosistema 1, o P700, y el fotosistema 2, o P680. El fotosistema 1, o P700, este se denomina así P700, porque este fotosistema va a absorber los fotones de luz que están viajando a 700 nanómetros. Mientras que el fotosistema 2, o P680, recibe este nombre porque este va a absorber las longitudes de onda de 680 nanómetros, ¿no? Entonces la pregunta nos dice que estas plantitas solo han sido expuestas a luz blanca a 700 nanómetros. Con eso nos dice que solo va a estar actuando este fotosistema, solo va a actuar el fotosistema 1, ¿no? Entonces el 2 no va a poder actuar porque no hay longitudes de onda de 680 nanómetros, ¿no? Entonces solo aquí va a estar actuando el 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede cuando actúan los fotosistemas? Primero, vemos qué ocurre cuando actúan los dos, ¿bien? Entre el fotosistema 2, de aquí es el 2, y el fotosistema 1 hay un conjunto de proteínas, todas estas de acá. Entonces, este conjunto de proteínas se denomina cadena transportadora de electrones, o también se denomina cadena redox, ¿eh? Cadena redox, cadena transportadora de electrones. Ahora, cerca al fotosistema 1, cerca del fotosistema 1, hay otra proteína, la ferredoxina. Es otra proteína, la ferredoxina. Y también en la membrana tilacoidal, aparte de esto, vamos a encontrar a la NADHQ, a la NADPH reductasa. Aquí cerca de la ferredoxina, a ver, una proteína, la NADPH reductasa. También va a estar una TPasa, también aquí en membrana tilacoidal hay una TPasa. Ahora, esas son las estructuras que van a participar durante la fase luminosa, ¿eh? La fase luminosa de la fotosíntesis. Esta fase, como les mencioné, es dependiente de la luz. Tiene que haber luz para que ocurra, para que suceda la fase luminosa. Entonces, ¿bien?
Cuando la luz, cuando las ondas, ¿no? Los fotones de luz llegan a los fotosistemas, ¿ya? Los de 680 nanómetros, los que están viajando a 680 nanómetros, van a ser absorbidos por el fotosistema 2. Los que están viajando a 700 nanómetros son absorbidos por el fotosistema 1. Entonces, los fotosistemas es un complejo que está formado por clorofila y proteínas. Entonces, el fotosistema absorbe esas proteínas, esa clorofila absorbe la energía que viaja en el fotón de luz y al final quien termina de absorber toda la energía es la clorofila. Entonces la clorofila al final absorbe toda la energía que está viajando en los fotones de luz, pero es demasiada energía para la clorofila, es mucha energía. Y para no desestabilizarse, para no perder el equilibrio, ¿no? Para no sobreexcitarse, la clorofila termina perdiendo electrones. La clorofila al final absorbe la energía de luz, pero es demasiada energía y eso hace que pierda electrones. Los electrones perdidos por la clorofila del fotosistema 2 son donados a la cadena redox, a la cadena transportadora de electrones, y aquí estos electrones van saltando de proteína en proteína. Y a medida que saltan de proteína en proteína, van liberando energía. La energía liberada sirve, la energía liberada se utiliza para bombear protones de hidrógeno. ¿Ya? La energía liberada va a ser aprovechada por esta proteína de aquí, la citocromo BF, el complejo citocromo BF. Aprovecha esa energía que van liberando los electrones a ir pasando de proteína en proteína en la cadena redox para bombear, ¿ya? Para bombear protones de hidrógeno. ¿De dónde? Del estroma hacia el interior del tilacoide. Entonces, el complejo citocromo va a bombear protones de hidrógeno desde el estroma hacia el interior del tilacoide. Y finalmente, estos electrones que fueron perdidos por la clorofila del fotosistema 2, finalmente llegan al fotosistema 1. Ahora, al fotosistema 1 también llega un fotón de luz con 700 nanómetros y aquí también, ¿no? La clorofila termina absorbiendo la energía, mucha energía para la clorofila y también pierde electrones. También pierde electrones. Los electrones que pierde la clorofila del fotosistema 1 se donan aquí, se donan a la ferredoxina, ¿no? Entonces, los electrones que están viniendo por la cadena redox, miren, llegan al fotosistema 1 para reemplazar los electrones que ha perdido la clorofila del fotosistema 1. Mientras que los electrones perdidos por clorofila del fotosistema 1 son donados a la ferredoxina. Cuando participan los dos fotosistemas, o sea, cuando en esta reacción están interviniendo tanto el fotosistema 2 como el fotosistema 1, entonces la ferredoxina dona esos electrones a la NADPH reductasa. Ya la ferredoxina al final termina donando estos electrones, aquí, a la NADPH reductasa. La NADPH reductasa utiliza esos electrones para reducir un NADP. ¿Ya? La NADPH reductasa acepta los protones que le dona la ferredoxina para reducir un NADP. Entonces aquí la NADPH reductasa lo que hace es reducir un NADP. Este es un NADP reducido. ¿Ya? Mientras esto va ocurriendo en membrana tilacoidal, en el interior del tilacoide, en la parte interna del tilacoide, también por acción de la luz, una molécula de agua se va degradando en 2 electrones, 2 protones de hidrógeno y media molécula de oxígeno. Este proceso en el cual el agua se degrada por acción de la luz tiene un nombre. Este proceso se llama la fotólisis del agua. Y es el proceso en el cual el agua se degrada por acción de la luz, ¿no? Se degradan 2 electrones, 2 protones de hidrógeno y media molécula de oxígeno. Los electrones provenientes de la fotólisis del agua ingresan al fotosistema 2 para reemplazar a los electrones que ha perdido la clorofila del fotosistema 2. Ahora, mientras este proceso va ocurriendo una y otra vez, mientras se va repitiendo, ¿ya? Mientras va ocurriendo este proceso, en el interior del tilacoide, producto del bombeo que realiza el complejo citocromo BF y producto de la fotólisis del agua, se va acumulando
protones de hidrógeno. ¿Ya? Se va acumulando, va aumentando en el interior del tilacoide protones de hidrógeno. Y va a llegar un momento en el cual la concentración de protones de hidrógeno dentro del tilacoide es mayor, es superior a la concentración que existe en el estroma. Cuando llegue ese momento, se activa la ATPasa. ¿Ya? Cuando llegue ese momento, se va a activar ahí en membrana tilacoidal una proteína llamada la ATPasa. Se llama ATPasa, ATP sintasa o ATP sintetasa. Son varios nombres para la misma proteína. Y la ATPasa o ATP sintetasa, ¿qué es lo que hace? Esta proteína va a transportar el exceso de protones de hidrógeno que están dentro del tilacoide hacia el estroma. Al hacer este transporte a favor de la gradiente de concentración, va a liberar energía. La energía liberada es aprovechada por la ATPasa, es aprovechada por esta proteína para producir ATP. Este proceso en el cual se produce ATP, a este proceso es a lo que se llama la fotofosforilación. Este proceso en el cual se está produciendo ATP, se llama la fotofosforilación. Ahora, entonces, la ATPasa transporta el exceso de protones de hidrógeno que están dentro del tilacoide hacia el estroma. Y al hacer este transporte va produciendo ATP. Ahora, esos protones de hidrógeno que van saliendo hacia el estroma se unen al NADP reducido, para terminar formando NADPH. Entonces, los productos de la fase luminosa vienen a ser el ATP, el NADPH, y el oxígeno. El oxígeno, como es un gas por difusión simple, sale del cloroplasto, de la célula vegetal, ¿no? Se dirige al estómago y se libera al medio ambiente. Mientras que el ATP y el NADPH son productos que se van a utilizar durante la siguiente etapa de la fotosíntesis. Esos productos se van a utilizar durante la fase oscura de la fotosíntesis. Ahora, esto es lo que ocurre, esto es lo que se forma cuando intervienen los dos fotosistemas. Cuando intervienen los dos fotosistemas, vamos a estar hablando de una reacción acíclica, o también se conoce esto como una fotofosforilación no cíclica. Cuando participan los dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1, cuando intervienen los dos, se da una fotofosforilación no cíclica. Y durante este proceso, cuando intervienen los dos fotosistemas, los productos son NADPH, oxígeno, no está aquí, pero lo aumentamos, y ATP, ¿no? El ATP que se forma aquí por fotofosforilación. Esos son los productos para una fotofosforilación no cíclica. Ahora, hay otra fotofosforilación, que es la fotofosforilación cíclica, y en esta solo participa el fotosistema 1, ¿ya? El otro tipo de fotofosforilación es la cíclica, ¿no? Fotofosforilación cíclica, y aquí solo interviene el fotosistema 1. ¿Qué ocurre cuando solo participa el fotosistema 1? También las longitudes de onda que viajan a 700 nanómetros llegan al fotosistema 1 y al final la clorofila termina absorbiendo, ¿no? Termina absorbiendo la energía que está viajando en ese fotón de luz, mucha energía para la clorofila, y la clorofila pierde electrones. Los electrones perdidos por la clorofila del fotosistema 1 también se donan a la ferredoxina. Y cuando la ferredoxina acepta estos electrones, pero cuando solo participa el fotosistema 1, ¿no? La ferredoxina termina donando estos electrones a la cadena redox, y aquí estos electrones van saltando de proteína en proteína, y miren, y finalmente terminan regresando al mismo fotosistema 1 de donde salieron, ¿no? Y este proceso va repitiendo así como un ciclo, que se llama fotofosforilación cíclica. Cuando los electrones saltan de proteína en proteína en la cadena redox,
liberan energía. La energía liberada sirve para bombear desde el estroma al interior del tilacoide protones de hidrógeno. Mientras este proceso se repite una y otra vez, en el interior del tilacoide se va a ir acumulando protones de hidrógeno. ¿Ya? Se va acumulando protones de hidrógeno y cuando la concentración de protones de hidrógeno sea superior, sea mayor a la que existe en el estroma, se va a activar la ATPasa, que va a hacer un transporte a favor de la gradiente de concentración, ¿no? Va a sacar el exceso de protones de hidrógeno del interior del tilacoide hacia el estroma. Al hacer este transporte va a liberar energía que es utilizada por la ATPasa para producir, para formar ATP. ¿eh? Aquí también se forma, se produce ATP. Entonces, ¿se formará NADPH? No, no va a haber NADPH. ¿Por qué? Porque no hay NADP reducido. Para que se reduzca el NADP, tiene que recibir electrones. Entonces, aquí la ferroxina lo que hace es, ¿no? Estos electrones que deberían ir a la NADPH reductasa, va a la cadena redox, a la cadena transportadora, por eso no se reduce NADP, y si no hay NADP reducido, no se puede formar NADPH. ¿Habrá formación de oxígeno? Tampoco aquí en una reacción cíclica, tampoco se produce oxígeno, porque aquí no hay fotólisis del agua, ¿no? Aquí no se requiere, no se necesita de la fotólisis del agua, porque no, los electrones que salen del fotosistema 1 regresan al mismo fotosistema, Entonces, no va a haber. Entonces, durante una reacción cíclica, durante una fotofosforilación cíclica, lo único que se produce, lo único que se forma es ATP. Y con esto ya tenemos respuesta, ¿no? Como dice ya mi compañero Daniel ya dio una respuesta para la pregunta 1. Ahí está la pregunta 1, dice. Un laboratorio de la NASA estudia el comportamiento de las plantas cuando reciben luz generada de manera artificial. Para ello colocan unas bombillas que emiten luz blanca a 700 nanómetros de manera constante y se analiza qué producto se obtiene únicamente por fotosíntesis. Sabiendo que los fotosistemas son específicos respecto a la luz que reciben, lo que se espera obtener como producto de la fase luminosa sería, como hay solo longitudes de onda de 700 nanómetros, entonces lo único que va a funcionar es el fotosistema 1, ¿no? Y cuando solo en función del fotosistema 1, entonces solo se obtiene, solo se forma ATP, ¿no? Correcto, jóvenes, la 1 es la B. ¿Ah? ¿Desean? Tómenle captura de pantalla. Vamos a pasar a la pregunta 2. A ver, siguiente pregunta. Para demostrar sus conocimientos en bioquímica, se le solicita al egresado calcular la cantidad de pentosas, sin contar la ribulosa recuperada, que se obtiene, que se pueden formar por ciclo de Calvin, si solo empleamos 24 moléculas de dióxido de carbono, 45 ATPs y 36 NADPH, considerando que el resto de los compuestos está en cantidades ilimitadas. La respuesta sería, ¿no? Se necesita calcular la cantidad de pentosas. Las pentosas son monosacáridos que en su estructura van a tener 5 carbonos. Por eso es el nombre de pentosas, ¿no? Que se pueden obtener por ciclo de Calvin si solo empleamos 24 moléculas. Solo vamos a emplear 24 moléculas de dióxido de carbono, ¿no? 24 moléculas de dióxido de carbono, 45 ATPs y 36 NADPH. A ver. Y para esto vamos a recordar rápidamente, brevemente vamos a recordar la fase oscura de la fotosíntesis. La fase oscura se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto, ¿ya? La fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto y la mayoría de plantas realiza el ciclo de Calvin-Benz. Este ciclo comienza con una pentosa. Miren, 1, 2, 3, 4, sí, están los 5 carbonos. Una pentosa llamada la ribulosa 5-fosfato. Entonces, esta pentosa se fosforila, o sea, va a añadirle un fósforo a su estructura. Mira, aquí está un fósforo, le va a añadir un fósforo a su estructura,
le va a añadir un fósforo a su estructura y se va a convertir en ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Cómo se fosforila? Con el ATP que ha sido formado, que ha sido producido durante fotosíntesis. La ribulosa 5-fosfato, con el ATP de la fase luminosa, ¿no? Se fosforila y se convierte en ribulosa 1,5-bifosfato. Esta sigue siendo una pentosa, sigue siendo una molécula de 5 carbonos, y esta molécula, con la ayuda de una enzima denominada, conocida comúnmente con el nombre de rubisco, esta pentosa va a fijar el CO2 atmosférico. La pentosa fija el CO2 atmosférica, fija el CO2 del ambiente, y 5 carbonos más un carbono proveniente del CO2, aquí momentáneamente se forma una exosa. Momentáneamente se produce una molécula de 6, de esta fijación, momentáneamente se produce una molécula de 6 carbonos. ¿Ya? Esta exosa que se forma, que se produce, es muy inestable. ¿Ya? Es inestable y solita, como es muy inestable, esta exosa solita se fragmenta por la mitad. Solita se rompe en dos y termina convirtiéndose en una molécula de 3 carbonos, 1, 2, 3, y esta molécula de 3 carbonos se llama el 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato. Esta molécula de 3 carbonos se fosforila también con ATP de la fase luminosa y se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Y este de aquí tiene 3 carbonos. Esta de aquí sigue teniendo 3 carbonos, aquí solo le he añadido un fósforo a su estructura. El 1,3-bifosfoglicerato se reduce con los electrones provenientes del NADPH de la fase luminosa para convertirse en el gliceraldehído 3-fosfato, que sigue siendo, miren, 1, 2, 3, que sigue siendo una molécula de 3 carbonos, y al gliceraldehído 3-fosfato también se le conoce como PGAL. El gliceraldehído 3-fosfato, PGL, es la misma molécula. Ahora, por cada 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se forman en el ciclo de Calvin-Benson, por cada 6 que se producen, 5 regeneran a la ribulosa 5-fosfato para que el ciclo se mantenga, para que el ciclo continúe, y una va a la vía en la cual se producen moléculas orgánicas. Aquí está el PGL. Entonces, la vía, la ruta metabólica que pueden seguir son distintas, ¿no? Vía pentosas puede formar más moléculas de 5 carbonos, como la ribulosa y otro tipo de pentosas. Vía exosas forma moléculas de 6 carbonos, ¿no? Como la glucosa, la fructosa, entre otras, ¿eh? Entre otras. También hay otras rutas metabólicas que puede seguir el gliceraldehído 3-fosfato, por la cual puede producir aminoácidos, los cuales al final son los componentes para formar proteínas, o hay otra ruta metabólica en la cual a partir del gliceraldehído 3-fosfato también se forman ácidos grasos, se forman glicerina, ¿no? Que son componentes de lípidos. Entonces, a partir de esta molécula, a partir del PGAL, se pueden producir distintas moléculas orgánicas, se pueden formar distintas, ¿no? Moléculas orgánicas que la plantita vaya a requerir, que la plantita vaya a necesitar. Y dentro de estos distintos tipos de moléculas que se forman, que se producen, la más conocida es esta de aquí. ¿Ya? La más conocida es la glucosa, ¿no? Como decimos, la molécula que tiene 6 carbonos en su estructura. Ahora, cada gliceraldehído tiene 3 carbonos. Entonces, para producir una glucosa, para producir una glucosa, ¿no? ¿Cuántos gliceraldehídos se necesitan para formar, para producir, ¿no? Para producir, ¿no? Una glucosa? ¿No? Para producir una glucosa se necesitan 2 gliceraldehídos, porque cada gliceraldehído tiene 3 carbonos. Para formar una requerimos 2, pero para que 2 gliceraldehídos vayan a la vía de las exosas y al final te puedan formar una glucosa, aquí en el ciclo de Calvin, ¿cuántas deben haber? Si por cada 6 solo una viene esta vía, entonces para que 2 vengan esta ruta, aquí deben haber 12. 12. Si aquí hay 12, estos de aquí también son 12. Esa línea no debería salir. A ver, ahí son 12. Acá son 12.
Acá también son 12, y si aquí son 12 y estos resultan por el rompimiento de un exoso, entonces aquí es la mitad, ¿no? Para obtener estos 12 deben actuar 6, se deben fijar 6 CO2 con 6 moléculas de ribulosa, 1,5 de fosfato, y el ciclo aquí debe comenzar para formar una glucosa con 6 moléculas de ribulosa 5. Para producir una glucosa, el ciclo de Calvin-Benson inicia, ¿no? Inicia con 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Estas 6 se fosforilan con 6 ATPs para convertirse en 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Con la ayuda de 6 rubiscos, fijan 6 dióxido de carbono, momentáneamente se forman 6 hexosas que se fragmentan por la mitad y dan origen a 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Estas 12 se fosforilan con 12 moléculas de ATP de la fase luminosa para convertirse en 12,1,3-bifosfoglicerato, las cuales se reducen con 12 NADPHs para terminar formando 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, y recién de estas 12, 2 van a esta vía en la cual se produce glucosa. Para producir una glucosa, entonces se requiere, ¿no? Sumamos 6 más 12, se requiere de 18 ATPs, ¿no? Y 12 NADPH. Eso es lo que se va a necesitar, lo que se va a requerir para formar una glucosa. A ver, tómenle captura. Le damos respuesta a la pregunta 2 y vamos, ahí retrocedemos a la 1, ¿ya? Vamos a darle respuesta a la pregunta 2. Y dicen la A, ahorita vemos si es la A o no. A ver. Entonces, dice, a ver, para demostrar sus conocimientos en bioquímica, se les solicita al egresado calcular la cantidad de pentosas, sin contar la ribulosa recuperada, que se pueden formar por ciclo de Calvin si solo empleamos 24 moléculas de dióxido de carbono. A ver, a partir de 24 moléculas de CO2, ¿cuántas pentosas se pueden formar? ¿No? De 24 CO2, ¿ya? De 24 CO2 podemos formar 4, ¿no? 4 pentosas, ¿no? Podemos formar 4 pentosas, y nos sobran, ¿no? Nos sobran aquí 4 carbonos, ¿ya? 4 carbonos estarían sobrando, ¿no? 4 carbonos, ahí estarían los 24. En el caso a partir de 45 ATPs, ¿eh? Para formar, una pentosa, entonces primero hay que ver, ya, para formar, ¿cuántos ATPs necesitamos para producir una pentosa? ¿Ya? Para producir. ¿No? Para producir una pentosa, a ver, esto lo vemos acá. Entonces, esto sacamos nuestro balance para 6. A ver, para producir una pentosa, entonces, a ver, aquí necesitaríamos 15, a ver, ya, 35 ATPs, ¿no? Ya, vamos a ver cuánto vamos a gastar por cada CO2 que se captura, ¿no? ¿Dónde está? A ver, ¿sí? Esto de aquí es, a ver, todo esto de aquí es lo que hemos gastado todo esto de aquí es lo que hemos obtenido, esto es lo que se gasta, ¿ya? Lo que se gasta para formar 6 carbonos, ¿no? Entonces, para formar una molécula, vamos a ver como una regla de 3, para formar una molécula de 3 sería, ¿no?
18 entre 6, estaríamos aquí un ATP, ¿ya? Un ATP, 2 entre 6 serían 2 NADHs. Entonces, miren, a ver, aquí lo voy a poner para una molécula de un carbono tendríamos 18 entre 6, 3 ATPs, y aquí serían 2, ¿no? 2 NAD. Ahora aquí necesitamos, acaban 3, ya. Área química. Ajá. Por cada molécula de carbono que es capturada por la ribosa, 1,5-difosfato. Durante el ciclo, por cada molécula de CO2 que es capturado por la ribosa, 1,5-difosfato. Ya, aquí son, aquí en total son 12, ¿no? 12, cada uno utiliza 3. Claro, acá vamos a utilizar 3. Son 3 moléculas, ¿ya? A ver, 5 carbonos, un ratito acá. Ya, las 24 moléculas, voy a poner otro color de lápiz, son 24 moléculas de CO2, ¿no? Son 24 moléculas de CO2 que son capturados, ¿no? De cada de estas 24 se van a capturar, ¿no? Y para formar pentosas, para formar moléculas de 5 carbonos, pero de las 24 solo se van a poder formar 4 pentosas y nos van a estar sobrando ahí 4 carbonos. Ahora, ya. 4 pentosas y las 24 capturadas. Ahora, y nos dice, hay un total de, ¿cuántos ATPs? 45 ATPs, ¿no? Y 36 NADPH. Esto es, a ver, aquí para formar 6 carbonos, entonces, por cada carbono son, por cada un carbono que se vaya a fijar acá, se van a estar gastando 3 ATPs y 2 NADPH. Entonces, para formar una pentosa, necesitamos 5 carbonos, ¿no? 5 carbonos. ¿Ah? Para producir una pentosa, necesitamos 5 carbonos. Entonces, multiplicaríamos 5 por 3. A ver, para una pentosa, ¿no? Para una pentosa necesitamos 5 carbonos. Son 5 carbonos. Entonces, por cada carbono es 3 ATPs que se gastan. Entonces, por 5 serían 5 por 3, 15 ATPs, ¿no? Y en cuanto a NADH, por cada pentosa que se forma, por cada carbono es 2 NAD, acá falta completar, 2 NADPH, y sería por una pentosa 2 por 5, 10, ¿ya? 10 NADPH. Eso sería lo que estaríamos gastando para producir, para formar, para producir una pentosa, ¿ya? Para producir una pentosa, entonces, a ver. Entonces, para producir, recuerden, una pentosa, es decir, para producir una pentosa, para producir una pentosa estamos gastando, dijimos, ¿no? 15 ATPs y 10, ¿no? 10 NADPH, ¿eh? 15 ATPs, ¿no? 15 ATPs y 10 NADPH. Entonces, aquí tenemos un total de 45 ATPs, ¿no? Si tenemos 45 ATPs, de esos 45 ATPs que nos dan para formar, ¿no? Aquí solo podríamos producir a partir de estos 3 pentosas, ¿no? De estos solo se podrían a partir de estos 3 pentosas. Ahora, tenemos 36 NADPHs y esto de aquí, al producir pentosas, nos alcanza, ¿no? Nos alcanza solo para 3 pentosas, ¿eh? Nos alcanza solo para 3 pentosas y nos estarían sobrando ahí 6 NADPH, nos estarían 6, ¿no? Aquí de esto nosotros nos podemos dar cuenta que el elemento limitante, el que va a limitar la cantidad de pentosas que se vayan a producir, que se vayan a formar,
es esta de acá, ¿no? La cantidad de pentosas que se vayan a producir, que se vayan a formar, es el ATP, ¿no? Miren, es el ATP, porque si se acaba ATP, ya no hay más ATP, ya no puede continuar la reacción, y por más que pueda haber más CO2, o por más que pueda haber más NADPH, ya no va a poder seguir formando, y por más que sobra, ya no se sigue formando, porque aquí falta ATP. De estas 3 moléculas que nos dan aquí, para este caso, el limitante es esta de acá, y a partir de esta solo podemos formar 3 pentosas. La pregunta 2, la respuesta sería la A. Por ahí la pregunta 1, ahí está la pregunta 1, ¿quién le faltaba la pregunta 1? Correcto, la respuesta es la A. Si no le tomaron esta captura, tómenle, vamos a pasar la pregunta 3. La 2. Y la pregunta 3. Pregunta 3. Un tubo de ensayo que contiene únicamente a eritrocitos humanos en solución, se le añade glucosa para que las células puedan generar energía y mantenerse vivas. Si luego de unas horas la computadora indica que todos los azúcares han sido consumidos y debe añadirse más, ¿qué se espera encontrar si se analiza la muestra? A ver, ¿qué podemos encontrar? Si se analiza la muestra. A ver, esta pregunta es respecto al proceso de respiración celular, ¿no? A ver, vamos a ver si es la C, Miren, aquí hay un breve resumen del proceso de respiración celular. El proceso de respiración celular tiene como objetivo producir ATP. ¿Ya? Su objetivo es formar ATP y se divide en 2 eventos. Una parte anaeróbica, que se da sin la presencia del oxígeno y ocurre en el citosol, y una parte aeróbica, que ocurre con presencia de oxígeno y se da en el interior de la mitocondria. La mayoría de células utiliza como sustrato respiratorio a la glucosa. La mayoría de células va a utilizar como molécula energética a la glucosa. Recordemos, la glucosa tiene 6 carbonos. Ahora, en el proceso en el cual la glucosa comienza a degradarse para obtener ATP, se lleva a cabo en el citosol, se da en condiciones anaeróbicas y se conoce con el nombre de glicólisis o vía de Embden-Meyer. ¿Qué ocurre en este proceso? En este proceso, una glucosa termina degradándose hasta formar 2 piruvatos. Cada piruvato en su estructura tiene 3 carbonos. Ahí están los 6 carbonos de la glucosa. Miren, en este proceso una glucosa se degrada hasta formar 2 piruvatos. En este proceso se producen 2 NADH y 4 ATPs. Entonces, cuando se hace el balance, se dice que durante la glucólisis se forman 2 piruvatos, 2 NADHs y se ganan 2 ATPs netos. ¿No? Pero no habíamos formado 4. Lo que ocurre aquí es que de ganancia neta son 2 ATPs, porque a pesar de haberse formado 4 ATPs, para que ocurra este proceso, aquí la glucosa consumido, ha gastado la energía de 2 ATPs. Es por eso que se resta esos 2 al final, y ganancia neta, 2 ATPs. En la glucólisis, ganancia neta, 2 ATPs. Ahora, la glucólisis, recuerden, ocurre en el citosol. Aquí tenemos, este de aquí de celestito es una membrana, así este lado está la parte extracelular, así este lado del citosol, el citoplasma de la célula. Entonces la glucólisis ocurre en el citoplasma en condiciones anaeróbicas y se forma piruvato, NADH, ¿no? NADH y ATP. Ganancia neta, recuerden, 2 ATPs. Ahora, en lo que va a continuar con el proceso de respiración celular va a depender de si hay o no hay oxígeno en la célula, o si la célula es una célula anaeróbica o es una célula aeróbica.
¿no? Entonces, en el caso de que sea una célula, ¿no? Una célula aeróbica, una célula que sí tenga mitocondrias, ¿no? En ese caso, si hay oxígeno presente, entonces el piruvato, miren, cuando hay oxígeno presente, el piruvato ingresa a la mitocondria para continuar con la fase aeróbica de la respiración. Ahí primero se descarboxila, luego forma el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y por cada acetil ¿no? que ingresa al ciclo de Krebs se forman NADH, FADH2 y GTP. El GTP es equivalente al ATP. El NADH y el FADH2 que se producen van a la cadena transportadora de electrones que está en membrana interna de mitocondria para producir más ATP, ¿no? Para generar más ATP. Eso ocurre cuando hay oxígeno presente. Pero cuando no hay oxígeno presente, o en todo caso, a veces la célula, ¿no? Es una célula anaeróbica, ¿no? En ese caso, el piruvato que se ha formado por glucólisis en el citoplasma, ese piruvato va a reducirse con los electrones provenientes del NADH. Entonces, cuando no hay oxígeno, ¿no? Cuando el oxígeno está ausente, el piruvato que se ha formado por glucólisis se reduce con el NADH que también se ha producido durante la glucólisis, ¿no? Este proceso en el cual el piruvato se reduce con los electrones provenientes del NADH se llama fermentación, ¿no? El objetivo de la fermentación es regenerar el NAD, o sea, NDA o NAD, es la misma molécula, esta vez es la misma, ¿no? Así, NDH o NADH, la misma molécula, ¿no? Entonces, el objetivo de la fermentación es regenerar el NAD, porque cuando está en forma de NADH es un poquito tóxico para la célula, no se puede acumular el NADH en el citoplasma, en el citosol. Es por esa razón que en condiciones anaeróbicas, ¿ya? El piruvato producido por glucólisis se reduce con electrones provenientes del NADH, ¿no? En un proceso llamado fermentación. Ahora, hay dos tipos de fermentación y esto depende del producto que se forme. Entonces, si resultado de esta reacción, o sea, si el resultado de la reducción del piruvato por parte de los electrones provenientes del NADH, si el producto es lactato, entonces estamos frente a una fermentación láctica, ¿no? Pero a veces cuando ocurre esta fermentación, el producto es etanol. El etanol es un alcohol, ¿no? Es un alcohol de 2 carbonos, ¿ya? Si el producto es etanol, si el producto es etanol, una molécula de 2 carbonos, entonces estamos frente a una fermentación alcohólica, frente a una fermentación alcohólica. Entonces, miren, dependiendo del producto es el nombre de la fermentación. Si el producto es lactato, fermentación láctica. Si el producto es etanol, fermentación alcohólica. El lactato tiene 3 carbonos en su estructura, el etanol tiene 2 carbonos y el otro carbono, porque el piruvato tiene 3, ¿recuerdan? El otro carbono se pierde como CO2, como dióxido de carbono. Ahí, ¿no? Ahora, ¿quiénes realizan fermentación láctica y quiénes realizan fermentación alcohólica? La fermentación alcohólica es realizada por levaduras y muchas bacterias en condiciones anaeróbicas también realizan fermentación alcohólica, mientras que la fermentación láctica es realizada por las bacterias lácticas y nosotros los seres humanos, tenemos 2 células en nuestro cuerpo que pueden realizar fermentación láctica. Una de ellas es el glóbulo rojo, también llamado eritrocito o hematíe, que es una célula que no tiene núcleo ni mitocondrias. Entonces, como no hay mitocondrias, nunca va a realizar la fase aeróbica de la respiración. Siempre va, después de glucólisis, siempre va a estar realizando fermentación láctica, ¿no? Y el otro tipo de células son los miocitos, o mejor conocidos como células musculares. Los miocitos realizan principalmente las dos fases. La fase de aquí, después de la glucólisis, normalmente viene la fase aeróbica, pero cuando la célula muscular está en un ambiente, cuando hay poco oxígeno, cuando la concentración de oxígeno es muy baja, en esas condiciones, las células musculares después de glucólisis realizan fermentación láctica, en condiciones anaeróbicas. Con esto ya le damos respuesta a la pregunta 3, ¿no? Con esto creo que está claro que la pregunta 3, la respuesta es, ¿no?
Es esta de acá, la C, ¿no? Entonces, ¿bien? Un tubo de ensayo que contiene únicamente eritrocitos, se le añade glucosa, ¿no? Para que puedan generar energía y mantenerse vivos. Si luego de unas horas la computadora indica que todos los azúcares se han consumido y hay que añadirle más, ¿qué se espera encontrar si se analiza la muestra? Entonces, es eritrocito, no tiene núcleo, no tiene mitocondrias. Después de glucólisis, va a realizar fermentación láctica. ¿Qué se puede encontrar? ATP, ¿no? NADH, piruvato. ¿Qué más podemos encontrar aquí? También podríamos encontrar lactato, ¿no? También lactato. Fructosa, no. Fructosa, no. Maltosa, menos, ¿no? Agua tampoco se forma como parte de esta reacción. CO2, no, los eritros, quien produce CO2 son los que realizan fermentación alcohólica. ¿Mm? En el caso de eritrocitos, fermentación láctea, no se genera ahí CO2. Etanol, no, es para fermentación alcohólica, esto sí, esto también se va a obtener. Lactatos, sí, lactatos sí. ATP también, pero no, no hay formación de producción de agua. La pregunta 3, la respuesta, la C, también le captura, si desea. Claro, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, la 4. No dice. Se coloca en una placa a ver, se coloca en una placa Petri, en una placa de Petri a las levaduras. Luego se añaden ácidos grasos para ver cómo trabajan este compuesto. Si se calcula que cada levadura puede degradar un total de 2 lípidos por minuto, y sabiendo que cada lípido está conformado por 2 cadenas de ácidos grasos de 8 carbonos cada una, sin considerar al alcohol lineal, ¿cuánto ATP se formaría dentro de la levadura al cabo de dicho minuto? A ver, ya. En cuanto a la formación de ATP, ¿no? Nuestra principal molécula energética, o sea, la principal molécula a partir de la cual nosotros generamos ATP, es la glucosa. ¿No? Es la principal, más no, no la única. Nuestra segunda fuente energética vienen a ser los lípidos. ¿Ya? Nuestra segunda fuente energética vienen a ser los lípidos. Y los ácidos grasos presentes en los lípidos se degradan en la mitocondria, en el interior de la mitocondria, ¿no? Entonces, dentro de la mitocondria ocurre la parte aeróbica de la respiración celular. A partir de los ácidos grasos que se van a degradar en el interior de la mitocondria, a partir de ellos se va a generar, se va a producir acetilcoenzima, una molécula de 2 carbonos, ¿no? Aquí tenemos, creo que esta, ¿no? Un poco, con esta nos podemos ayudar. Entonces, dentro de la mitocondria se lleva a cabo la parte de la respiración aeróbica, ¿no? La que es en presencia del oxígeno. Aquí. Esto de aquí, glucólisis, todo esto de aquí ocurre en el citosol, ¿ya? En el citosol, en condiciones anaeróbicas. Y cuando hay suficiente oxígeno, ¿no? El piruvato que se forma durante el citosol, perdón, durante la glucólisis, ese piruvato ingresa a la mitocondria. Y lo primero que hace al ingresar a la mitocondria es descarboxilarse, es perder un carbono. Este tiene 3 carbonos, pierde un carbono y se convierte en una molécula de 2 carbonos. La molécula de 2 carbonos en la que se convierte se llama acetil, que luego se une con la coenzima A para originar a esta, la acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbonos. El otro carbono, porque el piruvato tiene 3, recuerden, el otro carbono se pierde como CO2. Ahí están los 3 carbonos del piruvato. Ahora, en este proceso en el cual se produce acetilcoenzima A, esto se hace en condiciones aeróbicas, con presencia del oxígeno, aquí se genera NADH, que luego va a la cadena redox para formar ATP. ¿No? Ahora, el acetilcoenzima A que se produce, que se forma, ingresa al ciclo de Krebs.
o el ciclo del ácido cítrico. Ingresa al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico. Y aquí, en el ciclo de Krebs, por cada acetilcoenzima A que ingresa, por cada molécula, ¿no?, de 2 carbonos que ingresa al ciclo de Krebs, se produce 3 NADHs, un FADH2 y un GTP, ¿no? Un GTP. Ahora, esto de aquí, de acá que ven 2, 6, es por el balance energético, porque de una glucosa se generan 2 piruvatos. Entonces se forman 2 acetil que ingresan al ciclo de Krebs, formando ya no 3, sino serían de 2, serían 6, ¿no? Aquí ya no sería 1, son 2. Y recuerden, el GTP es equivalente al ATP. Se forman 2 GTPs que te originan al final 2 ATPs. Por eso estos números ahí, es por el balance energético de formación de ATPs a partir de una glucosa, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta esto de aquí para darle respuesta a nuestra pregunta, ¿sí? Por cada acetil coenzima A que ingresa al ciclo de Krebs, se forman 3 NADHs, un FADH2 y un GTP. Entonces, aquí en la pregunta 4. Se coloca en una placa de Petri las levaduras, luego se añaden ácidos grasos para ver cómo trabajan estos compuestos. Si se calcula que cada levadura puede degradar un total de 2 lípidos por minuto, y sabiendo que cada lípido está conformado de 2 cadenas de ácidos grasos de 8 carbonos cada una, sin considerar al alcohol lineal, ¿cuánto ATP se formaría dentro de la levadura al cabo de un minuto? Entonces, nos dice que tenemos un lípido, ¿eh? Este lípido tiene dos cadenas, y 2 cadenas de ácidos grasos, y cada cadena tiene 8 carbonos. En total sería, este lípido tendría en total 16 carbonos. En total el lípido presenta 16 carbonos. Ahora, a partir de 16 carbonos, ¿cuántos acetil se pueden formar? Recuerda, cada acetil tiene 2 carbonos. A partir de 16 carbonos podemos obtener 8 acetil coenzima, ¿no? 8 acetil. A partir de ahí podemos 8 acetil coenzima. Ahora, por cada acetil, ¿ya?, por un acetil coenzima A que ingresa al ciclo de Krebs, por uno se produce 3 NADH, un PADH2 y un GTP. Eso es por cada acetil. Por cada acetil. El GTP equivalente al ATP. ¿Qué pasa con el PADH2 y el NADH? Estos dos van a la membrana interna de la mitocondria. Acá lo tenemos, esta es membrana interna de la mitocondria. Membrana externa, espacio intermembranal, esta es la matriz mitocondrial. Y aquí en la membrana interna de la mitocondria hay un conjunto de proteínas, todas estas de acá, que se llaman cadena redox, cadena respiratoria, y también está la ATPasa, ATP sintasa o ATP sintetasa, esa de acá. Entonces, el NADH, producto, ¿no?, del ciclo de Krebs, dona sus electrones a esta cadena redox. El FADH2 también dona sus electrones a esta cadena redox. Los electrones donados a esta cadena redox, miren, saltan de proteína en proteína y finalmente se donan al oxígeno. Por eso el oxígeno es el aceptor final de electrones y protones. Lo mismo ocurre con los electrones donados por el FADH2 a la cadena redox. También se donan a la cadena redox, van saltando de proteína en proteína y finalmente son donados al oxígeno. Cuando estos electrones saltan de proteína en proteína, se libera energía que es utilizada por estas proteínas para bombear desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal protones de hidrógeno. Se bombea ahí protones de hidrógeno. Entonces, cuando la concentración de protones de hidrógeno en este espacio intermembranal es superior, es mayor a la concentración que existe en la matriz mitocondrial, se va a activar la ATPasa o ATP sintasa. Y esta proteína lo que va a hacer va a transportar el exceso de protones de hidrógeno desde el espacio intermembranal hacia el interior de la mitocondria. Al hacer este transporte a favor de la gradiente de concentración, se libera energía que es aprovechada por la misma proteína para producir ATP. Y en este caso, los protones que están siendo transportados por la ATPasa son donados también al oxígeno, y esto termina formando moléculas de agua, ¿no? Por ser el oxígeno aceptor final de electrones y protones, ¿ya?
Entonces, ahora, por cada, esto sí hay que recordar, por cada NADH que dona sus electrones a esta cadena redox, la TPasa produce 3 ATPs. Y por cada PADH2 que dona sus electrones a la cadena redox, la TPasa produce 2 ATPs. ¿Ah? 2 ATPs. Entonces, teniendo en cuenta esto, le damos respuesta acá. Entonces, son 3 NADHs, ¿no? Cada NADH me genera 3 ATPs. Y si tengo 3, aquí sería 9, ¿no? 9 ATPs. Un FADH me genera 2 ATPs. 2 ATPs. Si sumamos todo, ¿no? Sería un total de 12 ATPs. Por un acetilcoenzima A, por un acetil, entonces generaríamos 12 ATPs, ¿no? Pero nuestro lípido tiene un total de 16 carbonos. O sea, nuestro lípido presenta 16 carbonos y de esos 16 carbonos se forman 8 acetil, ¿no? 8 acetil, entonces de 8 acetil, de 8 acetil, estaríamos generando un total de, no, por 1 es 12, pero por 8 un total de 96 ATPs, ¿ya? Sería un total de 96 ATPs. Ese es por un lípido, por un lípido. Ahora dice, ¿cuánto ATP se formaría dentro de la levadura al cabo de dicho minuto? Y aquí nos dice que si se calcula que cada levadura puede degradar 2 lípidos por minuto. Entonces, en dicho minuto no se degrada 1, sino se degradan 2. Entonces, ¿cuánto sería? En este dicho minuto sería el doble, ¿no? 96 por 2, y esto sería 192 ATPs, ¿verdad? Que se estarían formando, 192. Ajá, muy bien, jóvenes, la 4, claro, están en lo correcto, la 4 es la D. A ver, tómenle captura si desean. Vamos a empezar la pregunta número 5. A ver, voy a aprovechar esto para explicarles, a ver, rapidito el balance energético. Este es el balance energético, ¿no? La cantidad de ATP que se puede ganar por una glucosa. Entonces, la mayor cantidad de ATP que se gana es en condiciones aeróbicas, ¿eh? Cuando hay respiración celular aeróbica, cuando interviene mitocondria. Entonces, en la glucólisis que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula, ahí solo se ganan 2 ATPs, ¿no? Se forman 2 piruvatos y 2 NADHs. El piruvato ingresa a la mitocondria, ingresa al interior de la mitocondria, lo primero que se forma es el acetilcoenzima A, ¿no? De 2 piruvatos se producen 2 acetil, se generan 2 NADHs que van a ir a cadena redox. Por cada NADH que ingresa a cadena redox se forman 3 ATPs y a partir de 2 son 6. ¿No? El acetilcoenzima ingresa ciclo de Krebs, por cada acetil son 3 NADHs, un FADH2 y un GTP, pero por 2 serían 6 NADHs, 2 FADH2 y 2 GTPs. Cada GTP equivalente al ATP, si tengo 2 GTPs, 2 ATPs. ¿No? De estos 6 NADHs que van a cadena redox, la ATP se termina formando 18 ATPs. Por estos 2 FADH2 que van a cadena redox, la ATP se termina formando 4 ATPs. Ahora, sumamos todos acá. 18 más 4 más 2, aquí tenemos 24, más 6, 30, más estos 2, 32. Hasta aquí vamos ganando 32 ATPs. Ahora, habíamos dicho que el NADH no se puede acumular en el citosol, ¿ya? No se puede acumular mucho NADH en el citosol porque es un poquito tóxico para la célula. Por eso muchas células en condiciones anaeróbicas lo que hacen es, ¿no?, reducir el piruvato con los electrones provenientes de NADH. Pero cuando el piruvato se va a la mitocondria, el NADH se queda solito en el citosol. En esas condiciones, el NADH termina cediendo, termina donando sus electrones al sistema de lanzaderas. Y las células tienen 2 sistemas de lanzaderas, el glicerol 3-fosfato y la malato aspartato. Este NADH
que está en el citosol, proveniente de la glucólisis, entonces, si utiliza la vía glicerol 3-fosfato, al final se forman 4 ATPs. Pero si utiliza la vía malato-aspartato, entonces se producen 6 ATPs. Entonces, hasta aquí tenemos 32. Y si la célula utilizó vía glicerol 3-fosfato, esos 32 se suma 4. Y eso hace un total de 36 ATPs. ¿No? O si en lugar de utilizar la vía glicerol 3-fosfato, la célula utiliza, ¿no?, la lanzadera malato-aspartato, entonces estos 32 se le suma 6. Y 32 más 6 es 38. Es por eso que al final, a partir de una glucosa, se puede ganar entre 36 a 38 ATPs, y esto depende del sistema de lanzaderas que se utilice. Ahora sí, vamos a pasar a la pregunta 5. Se observa a nivel de mitocondrias de un paciente que tiene afectado el sistema de lanzaderas glicerol 3-fosfato y que en la cadena respiratoria la NADHQ reductasa se encuentra ausente. Considerando lo anterior, si su célula metaboliza 2 glucosas, ¿cuánto ATP se espera obtener en total? Entonces, dice, se observa a nivel mitocondrias que un paciente tiene afectado el sistema de lanzaderas glicerol. Entonces, si está afectado este sistema, ¿qué significa? Que ese sistema no va a funcionar, ¿no? Entonces, si está afectado este sistema, esto quiere decir que esto no funciona, entonces lo que estaría funcionando es esto de aquí, ¿no? Y cuando funciona la malato-aspartato, recuerden, se genera 6 ATPs, ahí se genera 6. Ahora, y nos dicen, y que la cadena respiratoria, la cadena respiratoria, la NADHQ reductasa se encuentra ausente. La NADHQ reductasa está ausente, entonces, acá está, cadena respiratoria. Entonces, lo que no hay en la cadena respiratoria, lo que no hay en la cadena respiratoria es esta de acá, ¿no? No hay NADHQ reductasa. Entonces, si no hay NADHQ reductasa, el NADH que se forme, que se produzca en el interior de sus mitocondrias, no va a poder donar sus electrones a la cadena redox. Y al final, si no dona sus electrones, a partir de ese NADH no se genera ATP, porque el NADH dona sus electrones justamente a la NADHQ reductasa. Y si no ya está, no puede donar esos electrones, ¿no? Entonces, lo único que va a estar funcionando es la única molécula que está donando electrones, a partir de la cual se va a obtener ATP, es esta de aquí, la FADH2. ¿Ya? Y recuerden, por cada FADH2 que dona electrones a la cadena redox, la ATPasa produce 2 ATPs. Entonces, con eso ya le damos respuesta a esta pregunta. Se observa a nivel de mitocondrias, un paciente tiene afectado el sistema de lanzaderas glicerol 3-fosfatos y en la cadena respiratoria la NADHQ reductasa se encuentra. Considerando lo anterior, si su célula metaboliza 2 glucosas, ¿cuánto ATP se espera obtener? A ver, entonces, en el citosol, ¿no?, en el citosol se va a llevar a cabo la glucólisis. Y aquí en la glucólisis se van a ganar 2 ATPs. ¿Ya? 2 ATPs. El piruvato que se forma durante la glucólisis ingresa a la mitocondria. ¿Ya? Ese piruvato ingresa a la mitocondria. Lo primero que ocurre es la descarboxilación. ¿Ya? La descarboxilación del piruvato. Y aquí en la descarboxilación del piruvato, por cada piruvato que ingresa a la mitocondria se produce un acetil que se termina uniendo a la coenzima A, a formar acetilcoenzima A, se produce CO2, ahí está, 2 carbonos, el otro carbono del piruvato ahí está, en forma de CO2, y se genera NADH. Entonces, por un piruvato, pero a partir de una glucosa son 2, ¿no? Serían 2 acetil, 2 CO2 y 2 NADH. Este va a ir a cadena redox para generar ATP, pero como la NADHQ en la NADHQ reductosa no se encuentra, no está presente en la membrana interna, entonces esta no genera nada, no genera ATP. Ahora, el acetil,
coenzima A ingresa al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico. Por cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs o ácido cítrico, por cada acetil, se producen 3-NADH, 3-NADH, 2-PADH2 y un GTP. Ese es por cada acetil. Pero a partir de una glucosa son 2 acetil. Y todo esto sería por 2, ¿no? Todo esto sería por 2, en total serían 6 NADHs, serían 4 FADH2. Ah, no, no son 2 FADH, es un FADH nada más, un lapso, un lapso. Aquí. 3 NADHs. Acá. Ajá. Sí, 3 y 1. 3 y 1. 3 NADHs, un FADH2 y un GTP. Entonces aquí serían 2 y 2. Este es equivalente al ATP. ¿Ya? Estos van a cadena redox, cadena respiratoria, pero esta no puede producir ATPs porque no hay NADHQ reductasa. La única que va a generar ATP es esta de acá. ¿No? Va a cadena redox, dona electrones, por cada FADH2 que dona electrones se producen 2 ATPs. 2 por 2 serían, aquí obtendríamos 4 ATPs. Este es equivalente al ATP, entonces aquí serían 2 ATPs, ¿no? Y aquí vamos sumando, miren, son, a ver, y nos falta el sistema de lanzaderas, ¿no? El sistema de lanzaderas, el sistema de lanzaderas. La única que está funcionando no funciona el glicerol trifosfato, la única que está funcionando es la malatospartato, y estas producen, ¿no? Por esos 2 NADH de la glucólisis que se formaron, esas producen 6 ATPs. Entonces, en el sistema de lanzaderas, aquí solo se van a estar produciendo 6 ATPs. Entonces, sumamos, ¿no? Comenzamos a sumar cuántos ATPs por una glucosa acaban. 6 más 4, 10, ¿no? 12, acaban 12, más estos 2 son 14, son 14, ¿no? 14, eso es por una glucosa, por ejemplo, 2 glucosas, sería 14 por 2, 14 por 2, ¿no? 14 por 2, 28, 28. 14 por 2, 28, 5, 5, respuesta B. ¿Ya? 5, la respuesta sería la B. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Este de acá, si decían, tomenle captura. La pregunta 6 dice: para un experimento sobre la fisiología del intercambio de gases, se solicita a los alumnos que trajeran organismos que presentan distintos tipos de sistemas o estructuras. Si se sabe, uno de los alumnos erró en sus organismos elegidos, indique la alternativa que muestre los organismos que llevó a clase. ¿Sí? Para un experimento sobre fisiología de intercambio de gases, se solicita a los alumnos que trajeran organismos que presentan distintos tipos de sistemas o estructuras. ¿Sí? No vale repetir, ¿no? Tienen que ser distintos organismos con los distintos tipos de sistemas o estructuras que participan en el intercambio de gases, el intercambio de gases. ¿No? Y si uno de los alumnos erró en sus organismos elegidos, indica la alternativa que muestra a los organismos que llevó a clase. Y para responder esta pregunta, ahí tenemos, miren, ya está sencilla, ¿no? La pregunta 6. A ver, tenemos, dentro de las estructuras de intercambio de gases, en el caso de las plantas, para las plantas, a nivel de epidermis encontramos a los estomas y a nivel de peridermis lenticelas.
En animales cuyo diámetro del cuerpo es menor a 1 milímetro y son de vida acuática, no hay estructuras que realizan el intercambio de gases. En ellos, el intercambio de gases se da por difusión entre sus células y el medio acuático en el cual viven. Animales más complejos, más grandes, ya tienen estructuras especializadas en el intercambio de gases. Por ejemplo, en los insectos tenemos el sistema traqueal. ¿Eh? En los insectos presentan unos conductos huecos por donde ingresa el aire y se elimina también principalmente el CO2. Estos conductos se llaman tráqueas, por eso se llama un sistema traqueal, una respiración traqueal para insectos. ¿Eh? En anélidos como la lombriz de tierra, las sanguijuelas, el intercambio gaseoso se da en ellos a través de la piel. Y ese intercambio gaseoso que ocurre a nivel de piel es un intercambio gaseoso cutáneo. Ahora, en animales más complejos, ya como el grupo de los vertebrados son todos aquellos animales que presentan columna vertebral. En el caso de los peces, ¿ya? Aquí tenemos pececitos, en el caso de los peces, el intercambio gaseoso ocurre por branquias. Y los pececitos tienen branquias internas. ¿Ya? Otro grupo de vertebrados que también realiza intercambio gaseosos por branquias son el grupo de los anfibios. Ahora, en el caso de los anfibios, la forma en la que realizan el intercambio gaseoso, con ciertas excepciones, depende de en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra. ¿Ah? Anfibios que están en la etapa larval, así en la etapa de larva, ¿no? El intercambio gaseoso se da por branquias externas. Esto de aquí, que parecen orejitas, son las branquias externas. ¿Ya? Y esos son branquias para anfibios que están en etapa larval, en etapa de larva. Pero los anfibios adultos, el intercambio gaseoso se da por sacos. Aquí les escribo sacos pulmonares, ¿ya? Para anfibios adultos, intercambio gaseoso por sacos pulmonares. Anfibios en etapa de larva, intercambio gaseoso por branquias externas, excepto este de acá, excepto de la imagen, este de imagen. Este animalito en la imagen, este es el ajolote. No se nota, ¿no? Lo que se vamos a escribir con otro color. Este creo que se puede. Este animalito de color rosita que está ahí es un anfibio en etapa adulta. Es un anfibio, ajolote. Y este tiene cierta característica. En la etapa adulta de este grupo de anfibios, del ajolote, es muy idéntica a la etapa larval. Este es un anfibio, un adulto de ajolote, pero miren, ahí está, a pesar de ser un adulto, tiene sus branquias externas. ¿No? Ahora, otros anfibios, por ejemplo, están los sapos, las ranas, que también son anfibios. ¿Ya? Y en el caso de sapos y ranas, los adultos sí, sacos pulmonares, y sus larvas, que se conocen comúnmente con el nombre de renacojos, en ellos el intercambio gaseoso por branquias externas. ¿No? Para el grupo de los reptiles, las aves y los mamíferos, nosotros los seres humanos pertenecemos al grupo de los mamíferos. Para ellos el intercambio gaseoso es pulmonar, intercambio gaseoso a través de pulmones. Entonces, ahí están las distintas estructuras que participan en el intercambio de gases, ¿no? Entonces, acá. Entonces, nuestra pregunta, ahora sí le damos respuesta, dice. Para un experimento sobre la fisiología del intercambio de gases, se los solicita a los alumnos que trajeran organismos que presentan distintos tipos de sistemas o estructuras. Si se sabe que uno de los alumnos erró en sus organismos elegidos, indique la alternativa que muestre qué organismos iban. ¿No? Aquí las alternativas debe tener organismos que tengan el mismo tipo de estructura para ir a intercambiar. Tenemos acá el renacuajo, branquias, ¿no? Branquias externas. Atún, estas branquias externas. El atún es un pececito y tiene branquias internas, ¿no? Saltamonte, tráqueas. Ajolote, justo el de la imagen que estaba en antes de diapositiva, tiene branquias
externas, igual que el renacuajo, ¿no? Entonces, este es, ¿no? Como dicen varios de sus compañeros, la que tiene los dos organismos con la misma estructura es esta de aquí, ¿no? El renacuajo y el ajolote, ¿eh? La rana es, recuerden, intercambio gaseoso, sacos pulmonares. El renacuajo, branquias externas. El grillo es un insecto, entonces tráqueas, tiene tráqueas. El girasol es una plantita, ¿no? Intercambio gaseoso por estomas, ¿no? La abeja es un insecto, tráqueas, tráqueas. El ratón es un mamífero, aquí intercambio gaseoso por pulmones. La lombriz es a través de la piel, intercambio gaseoso cutáneo. El salmón es un pez, es branquias, aquí es branquias. Branquias internas. La gaviota es un ave, es por pulmones. El piojo es un insecto, entonces intercambio gaseoso traqueal, tráqueas. El sapo es adulto, entonces sacos pulmonares. Sacos pulmonares. La corvina es un pez, branquias internas. La anchoveta, un pez, también branquias internas. El gorrión es un ave por pulmones. La hormiga, un insecto, tráqueas. El tulipán es una planta, estomas, ¿no? Estomas. Ahí está. Miren, el único que tiene, ¿no? Los repetidos son las mismas estructuras, en este caso es la A. 6, respuesta A. Ahora vamos a la pregunta 7. Siguiente. Esta ya la... tomen la captura si desean. Llegamos a las 7 y ya están con la respuesta de las 7. A ver, la 7 dice, se recoge un organismo acuático el cual presenta la presencia de células en collar llamados conocitos. Estas células atrapan el alimento por endocitosis y luego lo pasan a otras células llamadas amebocitos, quienes lo convierten en nutrientes. Según el texto, se puede afirmar que dichos organismos presentan una digestión. ¿Ah? Los únicos animales que tienen este tipo de células son las esponjas, ¿no? Son los únicos animales, ¿ah?, que tienen conocidos las esponjas. Ahora, ¿sí? Se recoge un organismo acuático el cual el cual muestra la presencia de células en collar llamados conocitos. Estas células, está hablando de los conocitos, estas células atrapan el alimento por endocitosis, o sea, van a fagocitar el alimento. Y luego lo pasan a otras células llamadas amebocitos, quienes lo convierten en nutrientes. Según el texto, se puede afirmar que dichos organismos presentan una digestión, solo me está hablando del proceso a nivel celular, entonces sería una digestión de tipo intracelular, ¿no? Correcto, jóvenes. La pregunta 7, la respuesta es la E. ¿Ah? La respuesta es la E. Ahora, los organismos que realizan digestión, porque es un proceso de digestión, depende del tipo de organismo y depende del tipo de tubo digestivo o si tienen o no tienen, pueden realizar 3 tipos de digestión. Algunos, como las esponjas, que realizan digestión únicamente intracelular. Hay otros, ¿no? Es la digestión intracelular realizado por las esponjas y otros organismos como protozoarios heterótrofos. Hay otro tipo de digestión que es la digestión intra y extracelular. ¿Ah? En este tipo de digestión, los animalitos que presentan una digestión intra y extracelular, ya presentan un sistema digestivo, ya presentan un sistema digestivo. Y en otro tipo es la digestión extracelular. En la digestión de tipo intra y extracelular, los animalitos tienen un sistema digestivo de tipo incompleto. ¿Y cuál es la característica de un sistema digestivo incompleto? Un sistema digestivo incompleto
se caracteriza porque hay un solo orificio por donde ingresa el alimento y por donde se eliminan los desechos. Un solo orificio que funciona como boca y ano, ¿no? Un solo orificio que funciona como boca y ano. Y en ellos una parte de la digestión se lleva a cabo en este tubo digestivo, en esta cavidad digestiva, y la otra parte de la digestión ocurre dentro de células. Por eso es una digestión intra y extracelular, porque ocurre en el interior y fuera de las células. El otro tipo de digestión es la digestión de tipo extracelular. Y en la digestión de tipo extracelular, la digestión siempre va a ocurrir fuera de células. La digestión siempre se va a dar en cavidades o tubos digestivos. Y los animalitos con digestión extracelular presentan un sistema digestivo completo. Y el sistema digestivo completo se caracteriza porque la boca y el ano están separados. Las 5. A ver, ¿dónde está? Desde las 6. Ya, esa es de las 5. Y tómele captura el gráfico de las 5. Ya. A ver. Branquias internas, ¿no? Las branquias internas, peces, ¿ya? Branquias internas, de aquí son peces. ¿Ya? Branquias internas, los peces. Las externas, anfibios, larvas de anfibios, y este adulto, que también es un anfibio, el ajolote, ¿eh? Branquias externas. Entonces, las branquias externas, larvas de anfibios, y el ajolote, tanto en larva como en adulto, ¿ya? Esto es en larva y en adulto, el mismo tipo de intercambio de gases. A ver. Entonces, la 7, ahí está la 7. Miren, acá tenemos justo una imagen de la 7 con las esponjitas, ¿no? Ahí está, estos animalitos. Miren, ahí están estas células en collar, que son los guanocitos, que filtran el alimento, ¿no? Y luego se lo pasan al amebocito, donde se da la digestión de tipo intracelular. Tómenle captura, si desean vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente. La pregunta 8. El laboratorio de histología requiere urgentemente completar las muestras de sistema digestivo, para lo cual solicitan cortes de molleja, rádula, buche y hepatopáncreas. De la siguiente lista de organismos, ¿cuál debe ser elegida? ¿No? De esa lista de organismos debemos encontrar todas esas estructuras solicitadas. A ver, entonces, para eso nos vamos a ayudar de la siguiente imagen. Ahí están. Entonces, dentro de los diferentes tipos de sistema digestivo que presentan los animalitos, todos los que tienen digestión extracelular, recuerden bien, presentan un sistema digestivo completo, ¿ya? Y este se caracteriza porque la boca y el ano están separados, ¿no? Ahora, la estructura de un sistema digestivo completo, el grado de complejidad o el grado de estructuras o el tipo de estructuras depende de cada grupo de animales. Por ejemplo, en la lombriz de tierra, el tubo digestivo está formado en la boca, luego viene una faringe musculosa, continúa el esófago, luego el buche, que es una dilatación del esófago que sirve para almacenar temporalmente el alimento. Viene la molleja, por ahí nos preguntaban de molleja, ¿no? Que es una estructura muscular que sirve para triturar, moler el alimento. Luego el intestino, ¿no? Que termina, desemboca en el ano. En el caso de los caracoles, el tubo digestivo consta de una boca, y dentro de la boca encontramos a la rádula, que es una lengua con dientes, una lengua con dientes quitinosos. Luego viene el esófago, también tienen un buche que también sirve para almacenar temporalmente el alimento. Luego viene la parte del estómago, y aquí en el estómago desemboca el conducto de una glándula que secreta sustancias digestivas, que es el hepatopáncreas, casi una fusión de hígado y páncreas en ella, ¿no? Después del estómago viene el intestino, que termina desembocando en el ano.
Los insectos vamos a encontrar en la boca, el tipo, la forma de la boca depende mucho del tipo de alimento que tenga el animalito. Luego viene el esófago, el buche, que almacena temporalmente el alimento, también tienen una molleja, ¿no? Que tritura el alimento, luego vienen los ciegos gástricos, el intestino propiamente dicho, y acaba en el ano. Ahora, en los insectos hay una porción, hay una parte del intestino donde van a desembocar los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi no son parte del sistema digestivo, son parte del sistema excretor, forman la orina en los insectos, pero desembocan en el intestino de los insectos. Y el lugar donde desembocan sirve para separar dónde termina el intestino medio y dónde comienza el intestino posterior, porque en los insectos todo el tubo digestivo se divide en tres partes: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior, ¿no? El intestino anterior es desde la boca, el intestino anterior es desde la boca hasta donde termina molleja. El intestino medio desde ciegos gástricos hasta donde desembocan túbulos de Malpighi, y el intestino posterior desde donde desembocan túbulos de Malpighi hasta el ano. Entonces, con esto le podemos dar respuesta, ¿bien?, a la pregunta 8. A ver, la 8. A ver, no dice. El laboratorio de histología requiere urgentemente completar las muestras de sistema digestivo, para lo cual solicitan cortes, para lo cual están solicitando cortes de molleja, rádula, buche y hepatopáncreas. De la siguiente lista de organismos, ¿cuál debe ser elegida? ¿No? A ver. Ya. La sanguijuela es un anélido, ¿ya? Y el tubo digestivo de la sanguijuela, al ser un anélido, es muy similar, muy parecido al de la lombriz de tierra. Entonces aquí vamos a encontrar, ¿no? Aquí vamos a encontrar el buche, aquí vamos a encontrar buche, vamos a encontrar molleja, ¿ya? Buche y molleja. Ahora, la almeja es un molusco, ¿ya? Esta puede ser, esta acá. La almeja es un molusco, ¿ya? Es un molusco. En cuanto al tubo digestivo, ellas, todo el grupo de los bivalvos, que son moluscos cuyo cuerpo está protegido por dos valvas, todo ese grupo son acuáticos, la mayoría marinos, algunos de agua dulce, pero todo ese grupo se caracteriza porque no presentan rádula, ¿ah? No tienen rádula. El resto de moluscos sí tiene rádula, ¿ya? El resto de moluscos sí va a presentar rádula, ¿no? Y dentro del resto de moluscos están los cefalópodos, están los gasterópodos, ¿no? Entre otros, ¿eh? Entre otros. Entonces, aquí no, esta no, ¿no? No hay presencia de rádula. Nos faltaría aquí rádula, ¿no? El caracol tiene rádula y tiene rádula, tiene buche y hepatopáncreas, ¿no? Estaríamos cubriendo estas tres estructuras aquí. El caracol puede ser. La lombriz de tierra tiene, de las estructuras solicitadas, buche y molleja. Ahí está, ¿no? Esta es la respuesta. 8B. 8B, 8B, 8B. Sí, varios acertaron con la pregunta 8, 8B. Así. El grillo es un insecto y, a ver, aquí podemos cubrir estas dos estructuras, molleja y buche. La concha de abanico también es un bivalvo, ¿no? Podría tener el patopáncreas, pero no va a haber rádula, ¿ya? Entonces aquí dice tampoco. El pollo es un ave, tiene buche, tiene molleja, ¿no? Tiene molleja. El choro es también un bivalvo, ¿no? Aquí nos faltaría al final la rádula. Va a haber hepatopáncreas, pero no va a haber rádula, ¿ya? La planaria. El tubo digestivo de la planaria consta de un orificio que funciona como bocallano, luego viene una faringe versible e intestino. O sea, de estas estructuras aquí mencionadas no hay ninguna en la planaria. El chitón es un molusco poliplacóforo, es un molusco poliplacóforo. Este sí tiene rádula, sí tiene patopáncreas, pero nos faltarían las otras estructuras, ¿no? Nos faltaría la molleja, ¿ya? Aquí, ¿no? Esta de acá, esta podría ser, la única es la B, ¿ya? La pregunta 8, respuesta B.
Correcto, jóvenes, la 8 la B. A ver, la pregunta. Esta sí decían también le captura. Esa es la pregunta 9. Pregunta 9. Ya, ahí está la pregunta 9. Dice, José en su primer día de trabajo debe alimentar a los equinodermos. Él lleva una gran cantidad de algas y observa que los organismos no lo consumen. Un ayudante le indica que son carnívoros y que debe darles pequeños moluscos. José observa que este equinodermo tiene un estómago que sale por la boca y captura a la presa. ¿Qué otra estructura conforma el sistema digestivo de dicho animal? ¿Qué estructura conforma el sistema digestivo de dicho animal? Y aquí, a ver, aquí tenemos justamente una imagen de los equinodermos. Acá está. ¿Miren? En el grupo de los equinodermos, todos son animalitos marinos, ¿ah? Todos son animalitos marinos. Generalmente tienen simetría pentarradial, ¿no? Estos animalitos se caracterizan también porque tienen el cuerpo cubierto de espinas, ¿no? Y en cuanto al tubo digestivo, lo vamos a poner un momento. Acá está el estómago. Aquí están, miren, están en este grupo las estrellitas de mar, ¿no? Los erizos de mar, el pepino de mar, pertenecen al grupo de los equinodermos, y aquí tenemos la imagen de una estrellita de mar, y ahí está, miren, un pececito, ¿no? Se está comiendo al pececito. El tubo digestivo, acá se nota, ahí está. Esta es la que nosotros diríamos, ¿no? La zona ventral, ¿no? En la parte ventral. Pero en los equinodermos, esa parte se denomina la parte oral. Y esta de aquí, donde aquí se desemboca el ano, esta sería como la parte dorsal, pero en ellos se denomina la parte aboral. Antes, parte oral, zona aboral. Ahora, en la parte oral, aquí está la boca. ¿Ah? La boca, ahí está la boca. De la boca continúa el estómago. De la boca, inmediatamente está el estómago. Y en los equinodermos, el estómago tiene dos partes, dos secciones. La primera parte, esta de aquí, esta parte voluminosa, que es la parte del estómago cardíaco, y es la parte versible, ¿no? Esa es la parte que sale a través de la boca, es la que vemos acá arribita, sale a través de la boca, miren, ahí está medio transparente, ese es el estómago, de aquí el estómago cardíaco, sale a través de la boca para poder capturar el alimento, ¿no? Y después del estómago cardíaco viene esta de acá, que es el estómago pilórico, ¿no? El estómago pilórico. Y aquí al estómago pilórico llegan conductos de los distintos segmentos, de los distintos radios de los equinodermos, ¿no? Que trayendo enzimas, ¿no? Para facilitar el proceso de digestión. Y después del estómago pilórico viene un pequeño conducto, que es el ciego rectal, y que termina, ¿no? Que termina en el ano. Ese es el tubo digestivo en el caso de los equinodermos. Y decían ahí, cuando está ampliado, tomenle captura. Captura ahí mientras está la ampliación. Y con esto ya tenemos respuesta para esta pregunta, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, José observa que este equinodermo tiene un estómago que sale por la boca y captura la presa. Está hablando del estómago cardíaco, ¿no? ¿Qué otra estructura conforma el sistema digestivo de dicho animal? Y aquí sería, ¿no? El estómago pilórico, ¿ah? El estómago pilórico. Entonces, el estómago pilórico. Bien, ahí está. Ahora, la linterna de Aristóteles es una estructura quitinosa que está presente solo en el grupo de los erizos de mar. Solo erizos, no en las estrellitas, ¿eh? En las estrellitas no, solo
erizos de mar. En el proventrículo, eso no hay en equinodermos. Los ambulacros son estas cositas de acá, son parte del sistema acuífero, así nota mejor. ¿Sí? Aquí, estos de acá que ven como ampollitas, estos de acá así como que ven ahí, estos son los ambulacros. Y estos se proyectan a la parte externa del cuerpo, mira, aquí está como proyectados, hacia la parte externa del cuerpo de estos animalitos, y esto les permite poder movilizarse, poder desplazarse, después que se denominan los pies ambulacrales. ¿Ah? Solo para aclarar eso nada más. Vamos a pasar a la pregunta 10, 9 respuesta A, vamos a ver la pregunta 10. La pregunta 10 dice. En la granja de don Rubén, una de las vacas sufrió de una perforación estomacal, por lo que el veterinario de la zona tuvo que retirarle el omaso y conectar el resto de las cavidades estomacales. Debido a esa extirpación, ¿qué problemas mostrará la vaca? A ver. La vaca, en cuanto al tubo digestivo, tiene un tubo digestivo en el cual el estómago está dividido en 4 cavidades, cuatro bolsas, ¿no? Y este estómago, este tipo de tubo digestivo es característico de los rumiantes. Las vacas no son los únicos rumiantes que existen. Aparte de las vacas, están, ¿no?, las ovejas. También se encuentran en este grupo las cabras, ¿no? Ovejas, cabras. El grupo de las vacas son los rumiantes más conocidos, ¿eh? Son los rumiantes más conocidos. En este grupo, vamos a ver en este grupo de animalitos, cómo está conformado el tubo digestivo. El tubo digestivo presenta una boca, ahí está la boca. De la boca viene la faringe, boca, faringe, luego viene el esófago, y el esófago continúa el estómago, que está dividido en estas 4 cavidades, ¿no? La cavidad está aquí, la más grande, la más voluminosa, la panza o rumen, ¿no? Lo que está de aquí, esta chiquitita de acá, es el retículo, bonete o redecilla. Luego continúa esta de aquí, esta forma medio circular, que es el libro u omaso, y luego esta de acá, ¿no? Este de acá, este de aquí, donde están flechitas negras, ese es el cuajar o abomazo. Ahí están las 4 cavidades del estómago de un rumiante. Entonces, cuando estos animalitos ingieren el alimento de la parte externa, del medio exterior, miren, mastican el alimento en grandes trozos, en grandes pedazos, y ese alimento que ingresa por primera vez al cuerpo, miren, ese alimento va y se almacena en la panza o rumen y bonete o redecilla. ¿Ya? Ahí se almacena panza o rumen y bonete o redecilla. En estas 2 primeras cavidades se va a almacenar el alimento de manera temporal. ¿Por qué? Porque aquí existen microorganismos capaces de degradar, capaces de digerir la celulosa. Este es un polisacárido de glucosa. Es el único polisacárido que los animales, el único polisacárido de glucosa que los animales no pueden digerir, pero sí puede ser digerido ¿no?, por bacterias, por protozoarios. Entonces, en estas 2 primeras cavidades de los rumiantes existen microorganismos capaces de degradar, de digerir la celulosa. Entonces, aquí la vaquita ingiere el alimento del medio externo, el alimento se almacena temporalmente en estas 2 cavidades para que la celulosa pueda ser degradada. Una vez que ha pasado cierto tiempo y la celulosa ha sido degradada, la vaquita lo que hace es regurgitar, devolver el alimento a estas 2 cavidades, devolverlo hacia la boca. ¿Ya? El alimento lo regresa, lo retorna, y decía esta flechita de color fucsia, lo retorna hacia la boca. Y cuando el alimento llega hacia la boca, ¿qué hace la vaquita? No llega, le llegó comida de pronto y la vaquita no escupe ese alimento, sino llegó comida desde el estómago a la boca y la vaquita lo vuelve a masticar. Esa segunda masticación que ocurre, esa segunda masticación que se da en la boca, se conoce como, esta es una hemia, se conoce como rumia. Por eso se llaman rumiantes, porque realizan la rumia.
¿no? Entonces, la segunda masticación que se da en la boca se denomina la rumia, ¿no? El alimento aquí es masticado por segunda vez y después de ser masticado por segunda vez, nuevamente, a la flechita azul, miren, nuevamente retorna al estómago. Pero ese alimento que está retornando al estómago ya tiene la celulosa degradada, digerida. Por eso ya no se almacena en estas dos cavidades, sino, miren, casi de forma de frente pasa por el retículo o redecilla y se va casi de forma de frente al libro u omaso. El libro u omaso tiene la función de filtrar. Este va a filtrar el alimento y solo va a dejar pasar aquellos alimentos que están debidamente degradados al cuajar o abomazo. Y si no están debidamente degradados, lo devuelve al bonete o redecilla, donde continúa degradándose la celulosa, ¿no? Entonces, el libro-abomazo filtra el alimento que está debidamente digerido, degradado, para que pase al cuajar o abomazo. El cuajar o abomazo es la parte del estómago de los rumiantes que va a secretar, esta parte, secreta el jugo gástrico. Es por esta razón que se considera como el verdadero estómago de los rumiantes, ¿ya? Porque secreta el jugo gástrico. Y con esto ya le damos respuesta, pues tenemos respuesta para nuestra pregunta 10. ¿Sí? La reabsorción de agua ocurre en el libro humaso. El libro humaso, ahí se da reabsorción de agua. Además de filtrar el alimento, también reabsorben una parte del agua, una parte, no todo. Ahí está. Entonces dice, en la granja de don Rubén, una de las vacas sufrió una perforación estomacal, por lo que el veterinario de la zona, ¿no? Tuvo que retirarle el omaso y conectar el resto de cavidades estomacales. Debido a esta extirpación que mostrará, ¿no? Debido a esta extirpación que mostrará, ¿qué problemas mostrará la vaca? A ver, el organismo deberá comer todo el día ya que no podrá almacenar el alimento. Esto de la parte de almacenar el alimento se da en la panza, principalmente en la panza-rumen, y no le han quitado la panza-rumen, o sea, sí va a poder almacenar el alimento, ¿no? Entonces, esta no es. La falta de bacterias no permitirá que el alimento se degrade correctamente, ¿no? Las bacterias que justamente degradan la celulosa están en la panza-rumen y bonete o redecilla, y lo que le han quitado es el libro u omaso, no bonete o redecilla ni panza-rumen, entonces tampoco es. Ya no se realizaría la acción de rumia para masticar 2 veces el alimento. Sí se va a realizar porque la rumia va a retornar el alimento a la boca, ¿no? Sí, eso sí va a ocurrir. El verdadero estómago, no, al verdadero estómago llegaría alimento no bien degradado, estáis, ¿no? Estáis, ¿eh? Al verdadero estómago llegaría alimento no bien degradado, sí, porque ya no hay libro u omaso, y el libro humaso tiene la función justamente de filtrar, ¿no? Solo deja pasar lo que está debidamente degradado. Y si no está debidamente degradado, lo devuelve el bonete de rodecilla para que continúe la fermentación. Estáis, ¿eh? El organismo no podrá liberar enzimas digestivas. Esto ocurre en el cuajar o omaso y esta cavidad no la han retirado. Pregunta, correcto, jóvenes, la 10 es la D. Ya, 10 ahí. También la captura si desean. Vamos a pasar a la pregunta 11. La 11 dice. Producto de una caries muy avanzada, el odontólogo debe extraer un diente en su totalidad con parte de la encía. Al revisar la placa de rayos X, se da cuenta que la cirugía corre el riesgo de cortar el conducto sternum, impidiendo de esta manera que cierta glándula salival libere la amilasa. Mencione el tipo de diente y el nombre de la glándula salival afectada, ¿no? Las glándulas salivales son glándulas que producen saliva y son 3 principales glándulas así grandes, las más grandes, las mayores, y son muy conocidas. Están las parótidas, ¿no? Las sublinguales, las submaxilares, ¿no? Son esos 3 tipos de glándulas. Es decir, producto de una caries muy avanzada, el odontólogo debe extraer un diente en su totalidad con parte de la encía, ¿no? Revisa la placa, se da de rayos X, se da cuenta que corre el riesgo de cortar el conducto externo, ¿no? Estas, justamente las glándulas salivales,
son glándulas del tipo exocrinas, tienen conducto de secreción, ¿no? Y el conducto de secreción, para cada una de ellas, tiene un nombre en particular, ¿no? Sí, a ver, el conducto externo impidiendo de esta manera que cierta glándula salival libere la amilasa. Menciona el tipo de diente y el nombre de la glándula salival afectada. A ver. El conducto externo es el conducto de secreción justamente para las glándulas parótidas, ¿ya? Entonces, con eso restringimos que la glándula es parótida. Ahora, ¿dónde desemboca el conducto de las glándulas parótidas? Es en el maxilar superior, es en el maxilar superior, y desemboca, ¿no? En la parte posterior de los dientes, a la altura del segundo molar, ahí desemboca el conducto esternón de las glándulas parótidas. Entonces, con esto sacamos que la respuesta es la D, ¿no? 11, dice, ¿ya? 11, respuesta de jóvenes. 11D. Ahí está. Y ahí está, justamente acá tenemos, ¿no? Esta es la glándula parótida. Y este conductito de acá, este es el conducto, ¿no? El conducto esteno. Este de aquí es el conducto esteno, donde desemboca a la altura, mire, aquí está, ¿no? El segundo molar, a la altura del segundo molar, ¿no? Entonces, si la cirugía corre el riesgo de afectar esto, entonces está afectando un diente molar, ¿no? Las otras glándulas están en la mandíbula inferior, en la parte inferior de la boca, y tenemos las glándulas sublingual, esta de verdecito, y esta aquí un celeste más clarito, la glándula submandibular, o también llamada la glándula submaxilar, ¿no? Este conducto de secreción de la glándula sublingual, aquí es el conducto, es el conducto Rivinus, el conductor Rivinus, y este se desemboca cerca al frenillo, ya cerca al frenillo, ahí desemboca, y tenemos a la glándula submandibular, o también llamada la glándula submaxilar, y su conducto de secreción es el conducto de Wharton. Y esta desemboca cerca a la parte posterior de la lengua, ¿no? Ahí está desembocando. ¿Sí? Si deseas tomarle captura, vamos a pasar a la pregunta 11. Sí, nos da tiempo para una pregunta más. A ver, la pregunta 12. A ver, ¿sí? A ver, un joven sin notarlo tragó una pieza metálica la cual recién le ocasionó dolores al cabo de una semana. El cirujano, para poder extraer la pieza, necesita cortar parte de las paredes estomacales de adentro hacia afuera, pues estas le han rodeado. Si el analista observa que en el corte extraído hay presencia de tejido conjuntivo y células en fibra con capacidad contráctil, ¿qué capa estomacal no fue afectada? El estómago presenta 4 capas, ¿eh? El estómago presenta 4 capas. A ver, ¿cuáles son las capas? Y aquí tenemos una imagen. Un ratito. Entonces, el estómago tiene cuatro capas. ¿Sí? Aquí tenemos las 4. Le voy a poner aumento para que se note mejor. Ahí está. Acá están las 4 capas. Esta es la parte interna y esta es hacia la parte exterior del estómago. De la parte interna, la que va a estar en contacto, por ejemplo, con el alimento, es esta de aquí, la capa mucosa. En la capa mucosa del estómago, aquí vamos a encontrar principalmente células epiteliales. Aquí vamos a encontrar en la capa mucosa del estómago, y estas células, aquí hay un grupo de células que producen moco. ¿Ya? El moco que producen estas células protegen las paredes estomacales de la acidez del jugo gástrico, y aquí en la capa mucosa también hay células, que van a producir los componentes del
jugo gástrico. Luego viene la capa submucosa. Está debajo de la capa mucosa, la submucosa. En la capa submucosa vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar nervios. Luego viene la capa muscular y encontramos tejido muscular liso, músculo liso. Y este músculo liso está formando tres tipos de fibras. La primera capa de fibras son las fibras oblicuas, luego vienen las fibras circulares y luego las longitudinales. Como es músculo liso, tiene contracción involuntaria y esta contracción es lenta, ¿no? Este es responsable del movimiento peristáltico en el estómago, justamente la capa muscular. Y luego está la capa serosa. La capa serosa, que es la capa externa que protege el estómago, está conformada por tejido conectivo laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo. Miren, tomen la captura si desean, ahí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, uy, ya a las 9:50 llegó el receso. Después del receso le damos respuesta a esta pregunta, jóvenes. ¿Ya? Después del receso vemos la respuesta. Nos quedamos aquí. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, resolvemos esta pregunta. Sí, la capa serosa, sí, tejido conectivo laxo. ¿Ah?